Ok, veamos estos ejercicios. Dice, define o escribe el concepto que corresponda al concepto característica señalado. Conjunto de valores entre dos límites establecidos. ¿Cómo se denomina? Ya dijimos que es un intervalo. Las etapas de la elaboración o procedimiento de los datos comprende 4 etapas que son, primero, la revisión de los datos, luego la ordenación y clasificación, que es cuando vemos cuántas categorías va a asumir la variable, luego la computación, es decir, cuántas frecuencias le corresponden a cada uno de esos valores que asume la variable, y finalmente la presentación formal en una tabla o un gráfico, o en los dos. Luego nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Recordemos que las frecuencias absolutas se refieren a cantidades, mientras que las frecuencias relativas me indican son proporción o porcentaje. Proporción, solo el cociente. Porcentaje si hemos multiplicado por 100. ¿Qué representa el rango? Representa la cantidad de valores diferentes que asume la variable. ¿Qué diferencia existe entre la tabulación y el cuadro o tabla de frecuencia? Ya dijimos que la tabulación era solo la matriz o molde y el cuerpo, es decir, sin el encabezado y sin el pie, mientras que un cuadro o tabla estadística debe llevar esos 4 elementos: encabezamiento, su matriz o molde y el cuerpo, que es lo que se conoce como tabulación, y el pie o la fuente, de donde salieron los datos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una tabla de distribución de frecuencia y un cuadro de asociación? Recordemos que la tabla de distribución de frecuencia solo trabaja una sola variable, es una distribución unidimensional, mientras que el cuadro de asociación trabaja con 2 variables, es un cuadro bidimensional. ¿Cuál es la ventaja de utilizar gráficos? Que presentan visualmente la información que queremos presentar. ¿Qué debe poseer un gráfico para ser considerado completo? Pues los 3 elementos, que son su encabezado, que sería el título, el gráfico como tal, y el pie o la fuente de donde salieron esos datos que se están presentando en el gráfico. ¿Cuál es la ventaja? ¿De qué depende la elección del gráfico? Ya dijimos que el gráfico depende del tipo de variable y escala con el que se esté trabajando. Si la variable es categórica, puede ser un diagrama de barra o un diagrama circular. Si la variable es cuantitativa, puede ser un diagrama de barra o el histograma. Si la variable es continua, el histograma, el polígono y la curva acumulada. ¿Cuál es la diferencia entre el histograma y el polígono? Recordemos que el histograma es un gráfico de barra donde las barras van unidas, que se construye con los límites inferiores y superiores y el porcentaje. Mientras que el polígono de frecuencia es un gráfico de línea que se construye con los puntos medios, el punto medio, y con los porcentajes. ¿Cuál es la diferencia entre un histograma y un diagrama de barra? Entonces, el diagrama de barra, como se utiliza para variables que son categóricas o cuantitativas discretas, las barras van separadas, mientras que en el histograma las barras van unidas porque la variable es cuantitativa continua. En el gráfico de barras se colocan son las diferentes categorías o valores que asume la variable, mientras que el histograma trabaja con los límites inferiores y superiores, con el porcentaje, siempre se presentan en porcentaje. ¿Qué diferencia existe entre un polígono de frecuencia y la curva acumulada? Los dos son gráficos de línea. La diferencia es que está el que el polígono trabaja y los dos trabajan también con el punto medio. La diferencia entre los dos radica en que el polígono se trabaja con el porcentaje y la curva acumulada trabaja con el porcentaje acumulado. Me presentan esta tabla de frecuencia, vemos que es una tabla de frecuencia que corresponde a las calificaciones de los estudiantes cursantes de Estadística Aplicada a la Educación, sección 72, periodo 2-2022 en su primer parcial. Se pide responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la variable, escala y tipo de variable que se utilizó en la distribución? Vemos que esta es una tabla por datos agrupados en intervalos, ¿sí? Es una tabla agrupados por intervalos. La variable es calificaciones, que es una variable cuantitativa continua de escala de intervalo. ¿Qué tipo de distribución se utilizó? Ya dijimos entonces que es una distribución de frecuencia por datos agrupados. ¿Cuál es la cantidad, proporción y porcentaje de estudiantes que tuvo menos o igual a 12? Menos o igual a 12, vemos son estos dos, todos estos tuvieron menos de 12 y me están pidiendo cantidad, proporción y porcentaje. Cantidad son 7. Porcentaje es 36,67%. Proporción 0,3667.
vemos que vamos a los acumulados porque me están diciendo que son dos categorías, entonces tengo que irme a